Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy les traigo este video que me emociona mucho porque estuve mucho tiempo esperando ya poder compartirles este conocimiento. Entonces, pues yo creo que les va a ayudar a muchísima gente o más bien, y yo intenciono que les llegue a las personas que lo necesiten, pero yo creo que esto es un conocimiento que te puede ayudar y facilitarte mucho las cosas y se los digo desde mi experiencia porque antes, o sea, sí como que sí lo entendía, pero hasta que lo llevas a la práctica no es cuando se te facilitan más las cosas. Pero bueno, les voy a explicar de qué va a tratar este video. O sea, este video les voy a explicar de cómo hacer esa unión de tu personalidad más la esencia para lograr la misión de vida o de tu alma que tienes. Yo en los videos pasados les hablé sobre el tema más o sea, de la cosmovisión y de cómo sanar y biodecodificar la programación de nuestras creencias, en específico de nuestro padre y madre, o sea, de cómo influyen las creencias de nuestros ancestros y de nuestro entorno y de nuestra familia en nosotros y cómo podemos transformarlo y cambiarlo. Y les hablé sobre qué representa el padre, que representa la prosperidad, la madre, que representa la abundancia, y el hijo, que es la unión de tu abundancia y prosperidad y definir quién eres. Pero una vez que biocodificas esas creencias y empiezas a crear tus propias creencias para poder crear tu realidad como hijo, desde el amor y la compasión, en la parte del hijo viene una parte muy cool, que es hacer esa unión entre tu esencia y tu personalidad. Pero yo también en videos pasados les empecé explicando un poco qué era la esencia y la personalidad, pero les voy a dar un pequeño recap. Si me ven abajo es porque aquí tengo mis notas, viendo abajo es porque tengo mis notas, pero bueno, dice. Les puse como principio o esta frase que dice: trágica es la existencia de aquel que se muere sin haber conocido el motivo de su vida. Y lo dijo Samuel Aun-Weir, que era un estoico. Pero esta frase me gustó porque quiere decir que no es que no sea bueno, pero es mucho mejor cuando nos enfocamos en hacer esa unión entre nuestra esencia y nuestra personalidad y lo que venimos a hacer en esta vida, porque es la manera en la que nuestra alma puede evolucionar de manera correcta y no tener que volver a estar repite y repite la misma materia. Es como cuando tú vas a la universidad y es más fácil, te facilitas más la vida si estudias, si llevas a práctica las cosas, si eres coherente, si tomas acción día a día y tienes claro esa misión de que me voy a graduar y voy a poder ser un licenciado o un ingeniero o así. Es lo mismo al nivel de la humanidad. O sea, la Tierra es como una escuela y estamos cursando materias, pero si no tenemos claro en qué nos queremos graduar o para qué estamos estudiando esta universidad o estas materias, pues es como que se dice el velo del olvido. O sea, estamos yendo en modo automático día a día, pero sin saber por qué estamos tomando esas acciones o para qué. Y primero, pues es importante conocer quién soy a nivel esencia, o sea, a nivel de mi alma, y poder reconstruir mi personalidad para hacer esa unión y poder ir por lo que quiero y no por lo que me dicen que debería de querer. Entonces, bueno, eso es algo que les quería explicar. En el tema de la esencia, déjenme tomar café. Sorry. En el tema de la esencia les voy a explicar qué es, un pequeño recap, porque también se los he explicado en mis videos pasados. Puse: la esencia representa quién eres a nivel del alma, o cómo eras de niño antes de los 8 años. Cuando sale nuestra verdadera esencia a la luz es cuando somos niños. A partir desde que nacimos hasta los 8 años estamos viviendo en esencia completa, o sea, todavía no estamos desarrollando la personalidad. Entonces, una manera en la que a mí me gusta ayudar para que la gente recuerda cómo era su nivel de esencia era
haciéndoles esa pregunta de que ¿cómo eras tú antes de los 8 años? O sea, cuando te preguntaba qué quieres ser de grande o qué te gustaba hacer, qué inocencia tenías, cómo eras realmente antes de todo lo que pasaba en tu exterior, o sea, de los traumas o heridas o así. Porque después de los 8 años es cuando empezamos a desarrollar nuestra personalidad, y si pasan circunstancias en nuestras vidas o traemos heridas del alma o así, empezamos a desarrollar máscaras, se dice el ego, o sea, empezamos a desarrollar esa individualidad, pero desde el miedo, no desde el amor, y empezamos a desarrollar esas máscaras que como que son capas que van protegiéndonos por miedo de que no vean lo que verdaderamente somos, o sea, nuestra esencia real. Al final la esencia representa esa pureza, la inocencia, el amor, tus virtudes, tus dones, cómo ves la actitud, o sea, estar completamente presente, o sea, en el momento presente, disfrutar. Por eso cuando somos niños somos muy imaginativos, o vemos mucho las cosas, nos imaginamos mundos, somos muy vitales, o sea, no estamos pensando tanto en lo que va a ser ni en lo que fue, sino estamos completamente presentes. Y eso es parte de nuestra esencia. Y la personalidad es quién decido ser y qué creencias me definen, que es lo que yo les hablé en el video pasado. Por eso era para mí importante hacer eso de la biodecodificación de nuestras creencias, porque como les dije, después de los 8 años empezamos a desarrollar nuestra personalidad con nuestras creencias, que son tanto internas y externas, que nuestros papás nos programan, la sociedad, la escuela, etc. Entonces, para mí también es importante hacer esa biocodificación de nuestras creencias, porque de las creencias, la personalidad engloba nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestras ideas. Entonces, dependiendo de cómo crecimos y cómo nos desarrollamos, etc., es como vamos a ir desarrollando nuestra personalidad. Por ejemplo, desde mi experiencia, si yo cuando era niña siempre fui como muy tranquila, amorosa, o sea, mi esencia es así como muy tranquila, así la definiría. Pero ya cuando empecé a crecer, pues obviamente no estoy culpabilizando ni nada, o sea, pero lo estoy contando desde mi experiencia para que lo entiendan. Entonces, cuando empecé a crecer, yo tenía también esa herida arraigada de mis vidas pasadas, pero por ejemplo la herida del abandono, que también se le dice herida de la infancia, la empecé a desarrollar porque yo, como era una niña, pues, y aparte que tenía esa herida de mi alma, cuando mis papás, no sé, nos cambiábamos mucho de ciudad, yo sentía que me estaban abandonando, como que, porque aparte me hacían mucho bullying, etc. Entonces yo, al pedir ayuda, no sentía ese acompañamiento de mis papás de que me estaban apoyando así, entonces me sentía como insegura, abandonada, pero era más de que yo tenía esa herida de mis vidas pasadas y se me estaba, o sea, si ya estaba abierto, pues era como que todavía yo la hacía más grande y más grande y más grande. Entonces, cuando eres un niño, pues tiendes a hacer las cosas más grandes de lo que son. Y luego todavía, si vives cosas que sí son muy fuertes, como cuando, no sé, tu papá fallece o tu mamá o así, y tú entiendes o sientes como niño que en realidad te abandonó o así, y a lo mejor no, o sea, tenía una enfermedad o pues por circunstancias de las que sean, a veces tienen que pasar así situaciones para que nuestra alma evolucione, pero el punto es que no entendamos que no hay que culpabilizar a los demás, tener compasión porque cada quien está viviendo su propio proceso, y verlo desde el amor, o sea, ¿qué me está enseñando a mí que yo no he trascendido? ¿Qué herida estoy evolucionando o trabajando? Entonces, bueno, la personalidad, la esencia engloba lo que es la pureza, o sea, el amor. La personalidad engloba nuestras creencias y hábitos, costumbres e ideas. Y una manera en la que puedes desarrollar tu esencia es preguntándote quién eres a nivel del alma, o sea, fuera de tus creencias y tu personalidad. Y tu personalidad, puedes hacer la pregunta de quién decido ser o qué creencias me definen. Ok. Bueno, eso es en el tema un poco grande de esencia y personalidad. Ahí déjenme le cambio. Aquí. Okay. Y ok, ahora para
algo que tengo que explicar aquí. La esencia representa nuestro corazón y nuestra personalidad representa nuestra mente. En el tema de la personalidad se desarrolla de los 8 a los 14 años, se empieza a formar. O sea, es cuando si tú tienes hijos, es cuando más tienes que ser cuidadoso en qué creencias le estás implantando a tu hijo de los 8 a los 14 años. Y ahí tiene que ver más el padre. La madre tiene que ver desde que nace hasta los 8 años en desarrollar o hacer que fluya más su esencia, su intuición, su pureza, su amor. Y el padre influye más, o sea, los dos en equilibrio, pero el padre influye más como en su personalidad, en lo que él debe de creer o en qué creencias le está implantando al niño. Es cómo estás, la personalidad es tu formación, o sea, qué patrón vas a seguir, y la esencia es qué estoy creando o quién quiero ser yo desde mi esencia, desde mi amor. En el tema de la personalidad, la esencia nunca va a cambiar, la esencia es así, tal y como es. A lo mejor sí se puede como ocultar por el tema del miedo, los egos, etc. Pero esa no cambia, es vital, es tu alma, o sea, no va a cambiar. La personalidad es la que sí se puede transformar y es multifacética, o sea, va cambiando constantemente mientras nosotros vamos cambiando y transformando nuestras creencias inconsciente o conscientemente. Entonces, como les dije, la esencia es el corazón, la personalidad la mente, y el ego viene de la personalidad, de nuestras máscaras que nos ponemos desde el miedo. Si tú estás creando desde el amor, estás haciendo esa unión o estás trabajando en equilibrio con tu personalidad y tu esencia, pero desde el amor. Pero en el momento que es normal, todos, yo creo que la mayoría de los humanos hemos tenido miedo, es cuando sale al flote esas máscaras desde el miedo, que son nuestras debilidades. O sea, cuando actuamos desde el miedo o desde la inconsciencia, es cuando sale ese ego, que para mí el ego en realidad es como que no estamos separando la mente del corazón. Entonces, si empezamos a actuar solo guiándonos desde nuestra mente, nos estamos guiando solo desde las máscaras o desde el miedo. Si hacemos esa unión entre nuestra mente y nuestro corazón, estamos actuando desde el equilibrio, desde el amor. Por eso es muy importante, y les expliqué más en los videos pasados, que era la ley de polaridad, cuáles son las polaridades, qué es la energía femenina y masculina y cómo se puede hacer esa unión, porque una vez que entendemos esa parte, también podemos hacer esa unión en nosotros mismos, en ese equilibrio entre la mente y el corazón. O sea, nuestra energía masculina y femenina. La energía femenina, que es el corazón, que es lo que somos a nivel esencial, nuestro real yo, uniéndolo con lo que venimos a trabajar aquí en esta vida o en esta misión, o sea, nuestra mente, nuestra energía masculina. Ok, el miedo son nuestras debilidades, o sea, esas máscaras que nos ponemos. Son emociones de baja frecuencia y se olvida del todo lo que, cuando estamos actuando solo desde el miedo, desde el ego, estamos actuando solo desde la mente y se nos olvida quiénes somos a nivel de esencia. Entonces así pasa como cuando las relaciones de que dicen de que es que yo sé quién eres tú realmente, es porque están viendo quién eres a nivel esencia, pero están siendo conscientes que ahorita estás actuando desde el miedo o desde la inconsciencia. Entonces es un tip o algo ahí que les dejo que les podría ayudar en el tema de las relaciones. Que traten de ver más o de recordar quiénes son a nivel de esencia y también ver... Ay, no me puedo. Okay. Y también ver quiénes son a nivel de esencia los demás, porque todos también tenemos una esencia o un alma. Y aquí como clave les puse, al recordar tu esencia y transformar o quitar los miedos, o sea, el dolor del pasado, con amor se hace la unión entre tu esencia y tu personalidad. Ahí les dejo esa clave, pero al rato se las explico. Ok, en el tema de la personalidad les puse la Trinidad, que en el tema de la Trinidad, cómo cambiar las creencias negativas o creencias limitantes que tenemos, es con la Trinidad que les expliqué, que también los mayas decían, que eran ser coherente
entre tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Por eso los mayas eran muy conscientes y los toltecas y los olmecas, de que cuando hacemos esa coherencia y hacemos un orden y una reestructuración de lo que estamos pensando día a día, de lo que estamos diciendo día a día, que sea coherente con nuestros pensamientos y lo que hacemos, o sea, cómo movemos la energía, eso va a hacer que nuestra personalidad sea coherente con nuestra esencia y no actuar desde el miedo, sino desde el amor. Pero ellos sabían que ese trabajo de esa trinidad es un trabajo de día a día, o sea, la personalidad es un trabajo de día a día, es ser cuidadoso, y por eso la meditación y la introspección es muy importante, aunque sea una vez al día, en las mañanas o las noches, porque ahí estás trabajando esa coherencia entre tus pensamientos, entre lo que dices y en lo que haces, y se inicia desde el pensamiento. Entonces los pensamientos vienen desde nuestra conexión con el universo, y dependiendo en la frecuencia en la que tú te encuentres es como te vas a alinear a la frecuencia vibracional de Dios. Entonces, ¿tú a qué frecuencia vibracional te quieres alinear? ¿Al amor o al miedo? Ok. Nuestro vehículo energético, o sea, nuestra forma, nuestro cuerpo, es la mayor expresión de nuestra esencia, o sea, nuestra emocionalidad y nuestras emociones y nuestra mente es como nuestra esencia está manifestándose en la realidad. Entonces, si nosotros somos conscientes de que tenemos una misión, nuestras emociones son como esa clave que nos está dando nuestro cuerpo y nuestra mente para poder saber cómo vamos a reaccionar. Entonces, por eso cuando dicen de que tú no eres ni tus emociones ni tus pensamientos, quiere decir de que tú como esencia estás eligiendo qué emociones y qué pensamientos le vas a dar el peso para que se vuelvan creencias, y a qué emociones y qué pensamientos no les vas a dar el peso. Entonces, tú no eres ni tus emociones ni tus pensamientos, tú eliges qué emociones y qué pensamientos decides tener y hacerlos creencias o parte de tu personalidad. Entonces, si yo las mañanas me levanto y digo, hoy es un día malo, de que hoy nada me va a salir bien, y etcétera, estás tú ya dándole esos pensamientos, es el peso, lo estás diciendo y se va a manifestar en tu realidad. Pero si tú meditas, haces una introspección, agradeces, dices, haces journal, dices oraciones de amor, etcétera, entonces estás eligiendo esos pensamientos desde el amor y desde la energía positiva, lo estás diciendo y lo vas a accionar así, y se te va a manifestar a tu realidad así. Entonces, si tú en tu realidad todo el tiempo se te está manifestando algo que dices de que es que ¿por qué se me repite con personas, con situaciones, una y otra vez? Es un reflejo de lo que tú internamente estás pensando constantemente. Entonces, si tú ya te diste cuenta de un patrón que se está repite y repite en tu vida, hazte consciente por la meditación o escribiendo o así, ¿qué es lo que me está enseñando que no estoy cambiando dentro de mí, en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones? Pero eso se hace haciendo el modo ermitaño, o sea, con una constante introspección día a día y quitándonos esos miedos o esas heridas del alma. Ok, ya que entendimos qué es la esencia del corazón, la personalidad, la mente y el miedo, o sea, el ego, vamos a poder hacer esa unión adecuada entre la esencia y la personalidad. Como aquí ya los puse, entre la esencia y la personalidad, hacer esa unión en equilibrio. Y desde ahí se empiezan a crear esas esencias o esa realidad en nuestra, esa realidad positiva en nuestra realidad. O sea, por eso somos co-creadores con el universo, porque estamos en constante movimiento y creación con el Padre Madre, o sea, con Dios. Entonces, aquí les puse que hay un beneficio. Esperen, déjenme tomar café. Aquí les puse que hay un beneficio o una ayuda que Dios nos da, que se llama el yo superior. El yo superior es una parte de tu alma que se queda en una dimensión, en la quinta dimensión, que básicamente es consciente, o sea,
es parte de tu alma, pero está consciente totalmente y está con tus guías. Y es esa voz interna que sientes todo el tiempo que te está guiando, ese es tu yo superior. Entonces, una vez que empiezas a hacer esa conciencia que tienes a tu yo superior y que siempre está ayudándote, es como que te liberas del miedo y de tus heridas y tus máscaras, porque confías que ese yo superior está siempre ahí. Vamos a ser día a día conscientes por medio de la meditación de nuestra esencia. Recordamos quiénes somos a nivel esencia y con nuestra personalidad hacemos esa coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones día a día. Por eso también es importante lo del journal, de escribir diariamente, porque ahí estás intencionando qué pensamientos y qué palabras les vas a dar el peso para tomar acción inspirada desde esos pensamientos y palabras que tú estás eligiendo y no que te están dando tu entorno o los demás. Entonces ahí se empieza a hacer esa unión consciente entre lo que eres y lo que quieres crear día a día, pero es algo de día a día. Y cuando hacemos esa unión con nuestro yo superior que nos está guiando todo el tiempo y empezamos a recibir esas señales, también por medio de la meditación se puede hacer esa unión, pero es poco a poco. Entonces ahí se va creando esa trinidad entre tu yo superior, entre tu esencia y tu personalidad, y empiezas a crear una realidad mágica, o una personalidad mágica, y empiezas ahora sí a poder cumplir tu misión del alma y poder evolucionar, porque ya no estás repitiendo los mismos patrones de antes. Y aquí les puse, ahí cuando empezamos a hacer esa unión se logra la alquimia en modo ermitaño. O sea, la alquimia, como también les he dicho antes, es cuando transformamos de plata a oro, o de bronce a oro creo que era. Pero era básicamente de transformar el dolor en luz, o los traumas del pasado en amor, o el miedo en amor. Cuando subes desde tu primer chakra, subes hasta tu séptimo chakra, haces esa unión y se logra esa alquimia. O sea, puedes ahora sí empezar a vivir como un mago, o como una emperatriz, o como desde una maestría. O sea, estás pasando ahora sí la materia, básicamente. Y ya aquí como último les puse, el yo superior es tu parte del alma en la quinta dimensión. Es parte de tu esencia pura. Al hacer la unión con tu yo superior tendrás la clave universal para poder crear esa unión sagrada y poder cumplir tu misión. Entonces, bueno, aquí lo que quería que quedara claro en este video era qué era la esencia, qué es la personalidad y cómo empezar a hacer esa unión con nuestro yo superior, porque se los voy a ir explicando poco a poco. Y yo creo que en el próximo video les voy a explicar cómo yo empecé a hacer esa unión y cómo recodificar mis creencias. Pero bueno, no quiero hacer tan largo este video. Gracias a todos los que lo vieron. Los quiero mucho y los veo en el siguiente video. Bye.